por el WhatsApp. O sea, se sobreentiende que son universitarios y que tienen interés en la materia. No se puede estar repitiendo lo mismo. Rápidamente les voy a dar las respuestas correctas para que ustedes tengan una idea, porque la corrección la voy a tener que hacer manualmente. Entonces, les digo, antes de desarrollar la clase, que la pregunta que decía, hacía referencia a los broncodilatadores, salmeterol tiene una vida media corta, etc. La respuesta correcta era que el salbutamol es la droga de elección en el tratamiento del asma bronquial. Eso era uno de los temas que le había hablado en el Facebook de hace 4 días atrás e incluso le había dado la respuesta. La mayoría de las preguntas estaban en el Facebook con sus respectivas respuestas, simplemente que no les puedo decir porque no tiene sentido la pregunta y la respuesta es esta, pero le fui dando todas las pistas. Lo de las alteraciones pupilares es lo mismo. La respuesta era todas son correctas. Le había dicho, como les dije anteriormente, en el Facebook. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones era correcta sobre la adrenalina? Ninguna era correcta. ¿Por qué? Porque le había puesto que la adrenalina se daba por vía oral y ustedes saben que no se daba por vía oral, o sea que ninguna era correcta. ¿Cuáles eran las drogas que producían taquicardia? Se lo dije en el Facebook. La respuesta era la atropina y la dobutamina, o sea, era la combinación que era la D, A y B son correctas. ¿Cuál era vida media? Bueno, ya les dije, creo que no es necesario que les diga en este momento que es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración del fármaco. Después, la pregunta de cuál era la definición de farmacodinamia, les dije, es lo que el medicamento hace al organismo. Estaba en la clase que les di, que está grabada en el Facebook, y se lo jueves pasado, cuando les dije que los temas más importantes eran estos, les mostré la diapositiva, pero les dije que estaban las 3 en una misma diapositiva. También el tema de farmacocinética, lo que el organismo le hace al medicamento, y en la misma diapositiva estaba sobre lo de farmacogenética, que es la importancia que tiene la genética en la respuesta a los fármacos. O sea, todo estaba en la lista del tema que yo desarrollé. Con respecto a la pregunta que decía las acciones farmacológicas de la adrenalina, acetilcolina y tiopental, la opción correcta era la adrenalina, porque era la única que producía hipertensión, taquicardia y broncodilatación. Las otras no producían eso. También le había dicho en el Facebook. La succinilcolina, que era, lo único que le pregunté era que era un bloqueo. También me habían preguntado algunos alumnos por Facebook y se lo había dicho que posiblemente había una sola pregunta que era nada más que el título. Con respecto al haloperidol, la respuesta correcta es que actúa sobre el receptor de dopamina. También le vuelvo a decir que estaba en la explicación que le di en el último Facebook, es decir, que las 25 preguntas, para hacerlas cortas, las 25 preguntas se los había dicho en la clase de repaso con todas las respuestas correctas. Con respecto a la pregunta del diazepam, la opción correcta es que el diazepam tiene acciones anticonvulsivantes, ansiolíticas y de vida media larga. Les había aclarado que de por sí era una vida media corta, pero como el metabolismo es activo, se lo consideraba vida media larga. La pregunta de los barbitúricos es tiopental, que es el inductor anestésico, y el fenobarbital está indicado por la epilepsia. Nuevamente, lo que le había dicho en el Facebook, que posiblemente era una pregunta, y se lo había adelantado la respuesta. Con respecto a lo de los receptores, donde le ponía el receptor GABA, es un receptor de canal iónico, me pasé explicando que la foto, cuando ves la flecha con la palabra de unión, la inicial, perdón, de unión, eso significa canal iónico. Son 2 receptores que tienen que saber de los 6 que hay. Bueno, el GABA es un receptor de canal iónico.
Farmacovigilancia está de moda con el tema de las vacunas por el COVID, o sea que la opción correcta es la rama que estudia todos los fármacos una vez que son aprobados por la agencia regulatoria, que en nuestro caso es el ANMAT, y que tienen como característica el control en la etapa post-comercialización. La pregunta sobre el flumazenil, ustedes lo saben, lo he dicho, es un antagonista de las benzodiazepinas. La mayoría de ustedes cursó el año pasado. Si escucharon las clases y escucharon el último Facebook, yo todavía no tengo acceso a las notas en manual, como voy a hacer, así que me va a llevar su tiempo, pero entendería que el examen fue muy fácil y la mayoría va a aprobar. Con respecto a los cuidados de enfermería en un paciente anestesiado, bueno, ya les había dicho que tienen que cuidar la temperatura, la presión, la correcta era, todas son correctas, la respuesta. Con respecto a los cuidados de la clorpromacina, también eran, todas son correctas las opciones. Todas las preguntas, le digo una vez más, todas las preguntas le di pista. ¿Cuándo? En el último Facebook con sus respuestas respectivas. Con respecto a lo de los anestésicos locales y anestésicos generales, la opción era todas son correctas. Toda la oración de anestésico local estaba bien, toda la de los anestésicos generales estaba bien, y la de los bloqueantes neuromusculares, que eran 2, succinilcolina y pacuronio, eran correctas. Para terminar, las 3 últimas, con respecto a lo de los ansiolíticos, diazepam, alprazolam, el clonazepam era la respuesta correcta, que tiene acción anticonvulsiva, porque le había puesto tiene efecto antipsicótico. No, ustedes saben que es efecto ansiolítico, no es efecto antipsicótico. Y el alprazolam, la trampa, si es que quieren así, decía por vía endovenosa. Ustedes saben que el alprazolam, como les puse en la diapositiva, es por vía oral, no es por vía endovenosa. Había una pregunta que quizá le pudo haber tomado de sorpresa a cada uno, pero les vuelvo a decir que lo aclaré en Facebook la semana, el jueves pasado. Les puse cuál es la acción farmacológica del propinol, que es lo que ustedes ven en el canal American TN, que es el nombre de la droga del Sertal. Bueno, ¿cuál es la acción del Sertal? Le puse antihipertensivo, le puse ansiolítico, anestésico local, ninguna es correcta porque es un antiespasmódico. Se los dije en el Facebook. Y por último, los cuidados de enfermería que hay que tener con el propanolol es simplemente que el propanolol es un beta bloqueante, o sea que controle sobre la presión arterial y sobre la frecuencia cardíaca. No hace nada sobre la temperatura, no hace nada sobre la pupila, todas son correctas, obviamente que no era, y el control de la diuresis y la aspiración de las secreciones tampoco era. Es decir, control de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Conclusión, distinguidos alumnos. Todas las 25 preguntas se las he dicho con otras palabras y con la respuesta correcta en el tutorial último que hice. Por eso, a muchos alumnos que me mandaron en privado mensajes, les decía, repasar la última grabación de Facebook, porque ahí están lo que son los temas más importantes y fundamentalmente incluso con las respuestas. Así que entiendo que la gran mayoría habrá salido bien. Bueno, yo la nota se los voy a subir y por favor no me vuelvan a preguntar siempre lo mismo. Lean, para eso se les comunica por el WhatsApp. No estén mandándome mensajes privados preguntando las mismas cosas. ¿Cuándo van a terminar de corregir? Tengo que corregir uno por uno. Me llevará un tiempo, estaré sin dormir 2 o 3 noches. Bueno, trataré de hacerlo lo antes posible. ¿Cuándo es el recuperatorio? No me pregunten por privado. No tengo la fecha. ¿Por qué? Porque todavía no tengo la corrección. Pero he estado consultando con otras universidades en la UBA, en la UNE, en Corrientes, y están dando más de 15 días. ¿Por qué? Porque por la pandemia hay alumnos que pueden estar en cuarentena o cursando la enfermedad, y si yo lo tomo como fecha 1 y pongo el próximo 15 el examen, el próximo martes el examen,
seguramente alguno quedará en cuarentena y no podrá rendir y se le habrá bloqueado el derecho que tienen a poder rendir la materia, motivo por el cual hay que dejar pasar más de 15 días. Entonces, posiblemente el examen no les confirmo, pero será en la última semana o en la anteúltima semana después del 20 de junio, para que ustedes tengan una idea. Y les avisaré por Classroom subiré para que todos tengan. Bueno, les tengo que hablar de antiinflamatorios, va a quedar grabado, pedí a la facultad para que después se les pueda subir. Es una clase corta, espero que me escuchen van a encontrarse otra sorpresa acá, que es, dado que la restricción es muy larga y posiblemente no se levante la restricción, lamentablemente voy a tener que volver al sistema que tenían el año pasado, donde para darles el presente, para dar a ustedes el presente, tendrán que responder algunas preguntas y también veremos con los otros docentes de la cátedra empezar a hacer trabajos prácticos virtuales que van a tener la modalidad de ser grupales, o sea, van a encontrar la debida explicación, van a tener que leer, la asistencia a las clases será por un cuestionario que será personal y los trabajos prácticos tendrán la modalidad grupal para que ustedes interactúen. ¿Para qué? Para que no pase lo que ha pasado el año pasado. Hay alumnos, hay grupos que tienen una aprobación parcial de la regularidad y que necesitan la práctica. No podemos repetir la misma historia, pero eso lo voy a comunicar más adelante. Rápidamente, en 35 minutos, les voy a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos o ANES. Y entonces, lo primero que les voy a decir es que la primera acción de los antiinflamatorios es que controlan la inflamación. Y con respecto a la inflamación, acá ven algo que les va a servir de su carrera, que son los 4 signos fundamentales de la inflamación que fueron descritos por Paracelso hace muchos años y que son el calor de la zona que está inflamada, el rubor que tiene un color un poco más rojo, no es el rojo rojo, sino uno tiene a tener una diferencia, la tumefacción que es el edema, el dolor, y cuando es una articulación o otra zona del cuerpo, realmente aparece la pérdida de función. Esos son los 4 signos fundamentales para que uno tenga una acción inflamatoria. Entonces, a los fines prácticos y didácticos, en la siguiente diapositiva, yo lo que les muestro a ustedes es un clavo que atraviesa una región de la piel para que ustedes puedan entender bien. ¿Y qué pasa cuando el clavo atraviesa la piel? Cuando el clavo atraviesa la piel, genera un proceso inflamatorio. ¿Y cómo se va a originar ese proceso inflamatorio? A grandes rasgos, se va a originar porque esa acción traumática libera una serie de sustancias que van a ser los mediadores inflamatorios. ¿Y qué mediadores inflamatorios vamos a tener? Vamos a tener una sustancia que se llama prostaglandina, que son la histamina y otras más. Bueno, ¿qué van a hacer las prostaglandinas? Las prostaglandinas van a producir la estimulación de los receptores del dolor, que son los receptores nociceptivos, y eso va a llevar la transmisión del dolor a la médula y la médula va a llevar al cerebro. Acá es importante con esta gráfica que ustedes entiendan que los AINES tienen una acción local, mientras que otros analgésicos como los opiáceos tendrán una acción a nivel del sistema nervioso central, aunque hay algunos antiinflamatorios que tienen como particularidad tener una débil acción sobre el sistema nervioso central, como les voy a explicar más adelante. Pero ¿qué pasa cuando el clavo lesiona la piel? ¿Qué le pasa a la célula de la piel? La célula de la piel se lesiona, se inflama. También la célula de la piel se puede morir, es decir, sufre una necrosis celular. ¿Y qué pasa cuando hay ahí?
La membrana plasmática de las células, a través de una enzima, forma el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, a través de una enzima que se llama ciclooxigenasa, que hay de dos tipos, produce las prostaglandinas. Y las prostaglandinas son las que van a estimular a los receptores y van a producir el dolor. Pero también les dije que se libera histamina. Eso va a producir la vasodilatación de los vasos. Por eso es que la zona inflamada va a estar con rubor, va a estar con calor, y si es una articulación, va a tener ¿qué cosa? La disminución de la amplitud. Se me hinchó la muñeca, se me dematizó la rodilla, no puedo flexionar ni extender fundamentalmente esa articulación. ¿Dónde van a actuar las drogas antiinflamatorias? Inhibiendo la producción de prostaglandinas, es decir, actúan a nivel de estas enzimas, por lo tanto se dice que tiene una acción periférica. Y a los opiáceos que vemos la próxima semana van a tener una acción central. Los AINES producen una acción fundamentalmente inhibidora de las prostaglandinas a nivel periférico, impidiendo que las prostaglandinas estimulen los receptores de dolor y se produzca entonces la percepción del dolor, y también fundamentalmente inhibiendo la producción de histamina y otros factores más, como son el factor de liberación de leucocitos, factores mitógenos, etcétera, que tienen como función entonces las cuatro grandes propiedades de la inflamación. Rápidamente, para ubicarse, hay la foto de dos hombres brillantes que fueron Hoffman y Dresser. Hoffman fue el que descubrió el ácido acetilsalicílico como tal. ¿Cuándo lo hizo? En el año 1899. Era un químico brillante que trabajó en el laboratorio Bayer. El laboratorio Bayer todavía existe, mire si será viejo. ¿Y qué hizo? Tomó unas investigaciones de un profesor suyo de hace 40 años atrás, aproximadamente 1850. Se sabía que era muy tóxico para el tubo digestivo, y entonces, como su padre tenía la enfermedad, él modificó la fórmula y sintetizó la aspirina. ¿Qué hizo? Vio que era menos tóxica que su antepasado. Entonces se fue a Dresser, que era el jefe de él en el laboratorio Bayer, y le dijo: vamos a probar la aspirina en los animales de experimentación porque yo creo que es mejor. Dresser no quiso saber nada hasta que Hoffman lo convenció, y entonces establecieron un contrato en el laboratorio Bayer donde Hoffman sintetizaba la aspirina y Dresser iba a ganar dinero en función a la venta de ese medicamento. Y Hoffman iba a ganar dinero en función a la aprobación de la patente del medicamento. Después vemos la vida de estos hombres que fueron. ¿Cómo se clasifican los antiinflamatorios no esteroideos? Se clasifican de distintas maneras, una clasificación química. Bueno, esta pantalla lo único que tiene como finalidad es explicarles a ustedes que en la siguiente vemos una serie de derivados ácidos, ácido salicílico, paraminofenol, ácido propiónico, acético, etcétera, etcétera, que dicen qué cosa te transmite esta diapositiva. Que los antiinflamatorios son un grupo heterogéneo de sustancias químicas que tienen una misma acción. Acá están, esta diapositiva está sacada de un drug antiinflamatorio, por motivo por el cual existen una serie de nombres que no hay más y que están en inglés. Metamizol es lo mismo que dipirona, para que ustedes se familiaricen. Entonces, yo les hice en castellano, a los fines prácticos, como les hago semanalmente, y entonces escribí con rojo las drogas prototipos del grupo, que son las drogas más conocidas. Si no alcanzan a escribir, no se hagan problemas, quedará grabada y ustedes tendrán acceso. Yo, si no, se las repetiré por Facebook para que quede grabado. Y COP1 y de la COP2. De la familia de los salicilatos son la aspirina. Del grupo de los paraminofenoles, la droga prototipo es el paracetamol. De los derivados del ácido propiónico son el ibuprofeno como prototipo. También existen ambroxeno, fluoride y dextroprofeno, existen, por eso están ahí.
De los derivados del ácido acético están dos, el diclorrenato y el ketorolac, que tienen mucha importancia, como vamos a ver, y de la familia de los oxicam, el pirocican y el lornoxicam. Y por el otro lado, tenemos el grupo de los inhibidores selectivos de la COP2, que son el celecoxib y el heterocoxib, y aquí me detengo un segundo. ¿Qué es esto de la COP? Esto de la COP significa para atrás para mostrarles y decirles que lo de la COP tiene importancia porque, como ustedes ven acá, hay dos isoenzimas. COP significa ciclooxigenasa. COP1, ¿cuál es? La COP1 fue la primera que se aisló. La primera que se sintetizó fue la COP1. El que descubrió a las prostaglandinas, Roger Bennett, es el que recibió el premio Nobel de Medicina ya por el 80 y lo descubrió mucho antes. Y entonces, ¿qué es la COP1? La COP1 es la enzima constitutiva, quiere decir que la tenemos todos, y que tiene una función reguladora. Por ejemplo, la COP1 hay mucho en la mucosa gastrointestinal y hay mucho en las plaquetas. Y las tenemos todos. Por eso se dice que es constitutiva, porque la tenemos todos. Y la COP2 es una enzima inducida. ¿Cómo la COP2 se inducía en los procesos de inflamación? Se creyó, la industria farmacéutica fundamentalmente, que si lograba fármacos que bloqueen hasta ciclooxigenasa 2, se iba a disminuir o a curar los procesos inflamatorios. Ustedes saben que en la artritis reumatoidea, en el lupus, en muchas enfermedades reumáticas, la importancia de esto es que los pacientes venían y decían: doctor, deme el fármaco COP-CIP o inhibidor de la COP2 porque ese me cura. No, mitigaba la inflamación, pero no cura porque la enfermedad es de naturaleza autoinmune. Entonces, cuando uno va a hablar de la clasificación de los fármacos antiinflamatorios, siempre tengan presente, y esto es pregunta de examen porque es lo que marca la diferencia para el resto de su práctica profesional. Los inhibidores selectivos de la COP2 son el celecoxib y el heterocoxib, que son los más nuevos, aparecieron después de la década del fines del 80 y del 90, mientras que la aspirina ya estaba descrita en el papiro de Eber antes de Cristo, en el 1500. El paracetamol tiene más de 100 años desde que von Behring lo sintetizó, y estos son los fármacos nuevos que no tienen la toxicidad en el tubo digestivo. Entonces, si uno quiere ser un poquito más exacto, puede dividir en 4 grandes grupos teniendo en cuenta la ciclooxigenasa. La aspirina, arriba de todos, es un inhibidor selectivo de la COP1. Y como inhibidor selectivo de la COP2, tenemos el celecoxib y el heterocoxib. Entonces, para refrescarle el conocimiento, me detengo en esos 2 primeros grupos y ¿qué les digo a ustedes? Les digo, si yo tuviera un proceso abdominal, una gastritis o una úlcera, sabiendo que la COP1 tiene como función proteger a mi mucosa y yo ya sufro de una úlcera, ¿podré darle aspirina? Y no, porque podré agravar el cuadro y fabricarle una hemorragia digestiva. A ese enfermo le voy a dar un inhibidor no selectivo, un inhibidor selectivo, pero de la COP2, y eso es el celecoxib o el heterocoxib. Por eso es que ustedes entienden que cuando uno tiene un paciente que tiene una enfermedad digestiva, no le damos aspirina, o veremos que le podemos dar con otras cosas aspirina, pero preferentemente le tenemos que dar una droga que no le lesione, que son los inhibidores de la COP2, como el celecoxib o el heterocoxib. Ahora, el problema es el costo. Mientras la aspirina sale pocos centavos y te dan algunas obras sociales, como el paracetamol, en forma gratuita o por muy poco dinero, el celecoxib y el heterocoxib son mucho más caros. Entonces tenemos un tercer grupo
que es el grupo inhibidor preferencial de la COP2. Es decir, que no son tan específicos como los del grupo anterior, una mayor selectividad. Y en esa mayor selectividad, ¿qué tienen? El meloxicam y el diclofenac. Por eso es que ustedes ven que racionalmente se usa mucho el meloxicam y el diclofenac cuando uno tiene una patología crónica. Y después tenemos el último grupo, que es el de los inhibidores no selectivos de la COP, como son el ibuprofeno, el naproxeno y el piroxicam, al cual más adelante nos vamos a referir. De más está decirle que esta diapositiva es motivo de preguntas en clases teóricas, prácticos, en exámenes parciales, en exámenes finales, por el resto de su carrera profesional. Así que grábensela, por eso les explico y les dejo un tiempo largo para que en la filmación tengan suficiente tiempo para anotarla. Bien, un poco qué es la farmacodinámica. Ya se lo expliqué cuando vimos la imagen del clavo atravesando la piel, que en la membrana celular de las células hay ácido araquidónico, y el ácido araquidónico, por una enzima que se llama ciclooxigenasa o prostaglandina sintetasa, que hay dos isoformas, que son dos isotipos, la COP1 y la COP2, forman las famosas prostaglandinas. Entonces, COP o prostaglandina sintetasa. ¿Por qué? Porque sintetiza la prostaglandina. Les repito, el ácido araquidónico, por una lipasa, bueno, eso no es necesario que sepan, a través de una enzima llamada ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, o prostaglandino sintetasa 1 o prostaglandina sintetasa 2, produce las prostaglandinas. Y las prostaglandinas pueden proteger a la mucosa del estómago, prevenir la homeostasis del organismo, y las prostaglandinas son mediadores del dolor, de la inflamación y de la fiebre. Es una diapositiva simple que les explica a ustedes el mecanismo de acción de estas drogas. En la próxima vamos a ver lo mismo, pero con un nivel un poquito más complicado, donde metemos a los tromboxanos. Veremos. Es lo mismo, como les dije, en rojo está el AINE, que bloquea la lipoxigenasa, que les había dicho verbalmente en la anterior, pero acá está escrito, produce las prostaglandinas sintetasas, y acá hay otro nombre de las prostaglandinas, que son prostaciclinas, que es lo mismo, o tromboxano. El tromboxano es el que tiene mucha importancia, y hay distintas prostaglandinas o prostaciclinas, la D2, la F2, la E2 y el tromboxano A, de los cuales el más importante de todos para la clase, para ustedes, será hablar del tromboxano, que más adelante les explico en la toxicidad cardíaca, y las prostaglandinas E. ¿Es necesario que sepan? No, me conformo con que entiendan bien esta diapositiva, que sí les va a servir para el resto de la vida como futuros licenciados, y quien quiere saber un poquito más, mira a esta diapositiva. Bien, algo escrito para que les quede bien. Los DAINES significan drogas antiinflamatorias no esteroideas, la S chica es del plural, son inhibidores competitivos de las ciclooxigenasas de forma reversibles. Todas, menos la aspirina, que acetila la ciclooxigenasa y la inhibe de forma irreversible. ¿Qué es esto? Lo que significa es que si vos le estás dando antiinflamatorios no esteroideos, va a inhibir a la ciclooxigenasa mientras está en la sangre el ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, el piroxicam, la indometacina. Mientras vos tengas la sangre, está inhibiendo en forma reversible. ¿Qué significa? Cuando yo saco la indometacina, el piroxicam y todas las que le nombré, esa acción desaparece, menos la aspirina. La aspirina acetila reversible. ¿Y la COP1 dónde está? La COP1 le dije que era constitutiva, era de defensa, y estaba en las plaquetas y estaba en el tubo digestivo. En el tubo digestivo, la COP1 es la que produce que
las células de la mucosa gastroduodenal produzcan moco, las células de la mucosa gastroduodenal produzcan bicarbonato. ¿Para qué sirve la producción de moco y de bicarbonato? Para contrarrestar la acción del ácido clorhídrico. Entonces, si yo doy aspirina que acetila y que inhibe en forma reversible a las células de la mucosa gastrointestinal, yo lo que voy a tener es toxicidad, gastritis, náuseas, vómitos, lo vemos más adelante, hemorragia digestiva. Y esa es la gran diferencia. Y en forma irreversible, ¿qué significa? Que yo puedo retirar de la sangre, puedo dejar de administrar el medicamento, suspendo la aspirina, pero como produce una acetilación en forma irreversible, la acción farmacológica de la aspirina dura durante toda la vida media de las plaquetas. ¿Y cuánto es la vida media de las plaquetas? En promedio 10 días, hay autores que hablan de 8 a 14 días. Por ese motivo es que si yo logro que se favorezca el sangrado, es que cualquier cirujano le dice a ustedes hay que suspender la aspirina por lo menos una semana antes de cualquier proceso quirúrgico. ¿Está claro? Otro concepto que me interesa mucho, después volvemos sobre esto, es que el paracetamol es un antipirético y un analgésico, pero el paracetamol no tiene acción inflamatoria. Más adelante vemos con más especificidad esto, pero el concepto ya para adelantarnos es que el paracetamol no es un antiinflamatorio y más adelante vemos la diferencia. Esta foto, esta diapositiva, es historia, que me gusta a mí un poquito. Esta es la primera publicidad que tiene la aspirina en el mundo y se publicó en una revista que es el New York Times. El New York Times es un periódico que se lee hasta el día de hoy y fue el 19 de febrero de 1917 y esta fue la primera publicidad de la aspirina. Pero, siguiendo con el tema, nosotros vamos a ver que las acciones farmacológicas de los antiinflamatorios son estos 4 que ustedes ven ahí. Perdón, me pasé. Estos 4 que ven ahí. Tiene un efecto analgésico, tiene un efecto antipirético, tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto en la función plaquetaria. Si habrá un grupo de drogas que es muy usada, que es muy vendida, más de 15.000 millones de dólares todos los años a la industria farmacéutica, es el de los antiinflamatorios. ¿Y para qué sirven? Para estas 4 cosas. Para calmar el dolor, para bajar una fiebre, para disminuir una inflamación y como efecto antiagregante plaquetario. Estos 3 primeros se saben de hace muchos años. El de la función plaquetaria es una característica de la farmacovigilancia que demostró hace pocos años que tiene. Veamos algunos ítems fundamentales de la acción analgésica. ¿Para qué se indica? ¿Para qué tipo de dolor? Para el dolor leve o moderado. Un dolor grave como es el producido por una metástasis de una enfermedad neoplásica que destruye un cuerpo vertebral y que comprime esas células cancerosas, las raíces de los nervios, no, eso va con opiáceos. Entonces, sirve para el dolor leve a moderado y puede asociarse a los... Vamos a ver, el paracetamol está asociado a la codeína, el diclofenac está asociado a la codeína, y sirve, y ustedes qué tienen que saber, que van a evaluar la intensidad del dolor antes y después de dar. ¿Cuánto tiempo? 1 a 2 horas. ¿Por qué? Porque es un dolor leve. Nos sirve para un infarto que en 20 minutos puede ser masivo, entrar en shock y a la media hora producir la muerte del enfermo. Ese dolor vamos a ir con los opiáceos. Dolores leves a moderado. Y el otro concepto es que la acción antitérmica, o sea, la acción antipirética, solo sirve para cuando hay hipertermia, es decir, cuando uno tiene fiebre. No crean que ustedes dan un paracetamol y les va a bajar la temperatura. Si ustedes no tienen fiebre, no les va a reducir en nada. ¿Y cada cuánto tienen que controlar la temperatura cuando dan una droga de este grupo? Por lo general, cada 2 horas.
y se controla no solamente la fiebre con el termómetro, sino que también tienen que controlar los otros síntomas, que son síntomas que se acompañan, como el caso de la taquicardia, la diaforesis, que es la sudoración, la piloerección, que es cuando uno dice tengo piel de gallina, que todos lo tuvimos alguna vez que hicimos fiebre. Entonces, eso es importante. Y con respecto a la acción antiinflamatoria, lo importante que ustedes sepan es que la inflamación puede ser aguda o crónica. Acá lo que nos interesa mucho es en la inflamación crónica. Y en la inflamación crónica, el problema aparece a las dos, el efecto aparece siempre en forma prolongada. Ya vamos a ver más adelante que está en relación con la vida media, pero aparece a las 2 semanas del tratamiento y siempre la máxima intensidad o efectividad se va a lograr en un plazo aproximadamente de los 30 días. Por eso es que cuando uno da para un proceso agudo, no es lo mismo que para un proceso crónico. Si yo doy para una inflamación producto de una extracción de una pieza dentaria, busco un efecto agudo, busco AINE, como voy a explicarle más adelante, de vida media corta. Si yo doy para un proceso articular, una enfermedad reumática, es a largo plazo porque el tratamiento es prolongado. Entonces, si no tengo efecto a los 2 días, a los 3 días, le tengo que decir al paciente, eso es educación, le tengo que decir, y ustedes, si está internado, le dirán, señor, la máxima eficacia, esto va a tardar porque va a aparecer entre 15 y 30 días. ¿Y cómo voy a evaluar la efectividad cuando hay una inflamación? Por la desaparición del dolor y por el rango de movilidad de la articulación. Puedo extender, flexionar o no flexionar una articulación. Y la acción antiagregante, que es la última que se conoce, es importante este concepto que es pregunta de clase, pregunta de taller, pregunta de parcial, pregunta de final, pregunta de recontra final por segunda vez, pregunta para el resto de su vida. ¿Qué es lo que les dije? La aspirina es un inhibidor plaquetario irreversible y dura 10 días. Y los otros AINES son reversibles, es decir, que esa acción la producen mientras está en el organismo. Una vez tuve la oportunidad de ver a un paciente que en un sanatorio privado consultó a la guardia, no estaba el médico, el enfermero le dijo, sí, puede seguir tomando aspirina, tenía fecha de cirugía y después de 20 días cuando vino el paciente a la consulta del médico, era otro los datos del laboratorio y se pospuso la fecha de la cirugía porque por la acción de la aspirina, que por más que vos la retires, tenés todavía 10 días produciendo el efecto en el organismo, porque mientras dure la vida media de la plaqueta, así como la vida media de un eritrocito, de un glóbulo rojo es de 120 días, la de una plaqueta es en promedio días entre 8 y 14 días. Vamos a estudiar un poquito la farmacocinética a grandes rasgos. Vemos que la absorción se puede dar por vía oral, fármaco arriba de la lengua, por vía sublingual, droga o fármaco debajo de la lengua, por vía intramuscular, por vía intravenosa, o viene asociados a otras presentaciones comerciales con otras drogas, el diclofenac, y muchos otros vienen, como ven ahí, en gotas oftálmicas que se utilizan en procesos como las conjuntivitis. Entonces, se absorben por distintos tipos de vías. Este es un cuadro que ustedes verán, y profe, todo esto tengo que saber, y yo les voy a decir que no, yo lo voy a hacer de una manera simple, didáctica y práctica. Esto les quedará a ustedes, que les servirá para cualquier materia, para dar una clase, para lo que ustedes quieran. Y está explicado una lista de los fármacos, otra lista de BD, que es la biodisponibilidad. ¿Qué era la biodisponibilidad? Repasamos que es el porcentaje de la droga que llega a la sangre para ejercer su acción farmacológica y se expresa en %. Y la unión a las proteínas, que era la capacidad de fijación a la albúmina o a otra proteína que se expresa en porcentaje, la vida media, que después se lo voy a preguntar de vuelta a ustedes. Y por último, la eliminación renal. Bueno, entonces yo le hago de una manera simple y ven en este recuadro rojo la biodisponibilidad. A grandes rasgos miramos
y vemos que toda la columna tiene más del 80 al 100%, salvo el Celecoxib, que es el que está abajo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta diapositiva? Todos los antiinflamatorios no esteroideos tienen una biodisponibilidad alta, a excepción de ¿quién? Del Celecoxib. ¿Vieron qué fácil? Muy bien, ahora vamos a la unión de las proteínas. Miramos la unión a las proteínas y vemos que las drogas más prototipo del grupo, de cada una de ellas, que sí tienen que saber, no voy a leerles todas, tienen también un porcentaje alto de unión a las proteínas, salvo ¿cuál? El paracetamol y la dipirona o metilmazol. ¿Cuál es la conclusión? Todas las drogas antiinflamatorias tienen una alta porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas, salvo el dipirona. La vida media es dispar y les hago en otra diapositiva, y la eliminación renal también les voy a preparar en otra diapositiva. ¿Dónde se metabolizan los antiinflamatorios? Con un criterio didáctico, todas estas diapositivas que yo les hago a ustedes. Bueno, se van a metabolizar ¿dónde? En el hígado. ¿En qué parte del hígado? En una estructura que se llama retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso está dentro del hepatocito. Acá ven el núcleo del retículo endoplásmico, no sé dónde está el cursor, acá está el cursor, el retículo endoplásmico rugoso que tiene mitocondrias y este que no tiene mitocondrias, que es el liso. ¿Y qué hay ahí? Están los famosos citocromos. ¿Cuáles son? Si quieren saber, a mí no me interesa que lo sepan, pero es de ponerles el citocromo 12-9 o el 2D6. Entonces, conclusión de la placa, las drogas antiinflamatorias se metabolizan en el hígado, en el sistema retículo endotelial liso, a través de los citocromos. Y la eliminación la vamos a ver en la próxima placa, seguramente, en la próxima placa. Entonces vemos que la próxima placa, vemos en el recuadro de la eliminación renal. Como yo anteriormente le mostré a usted que todas se metabolizan, el porcentaje de eliminación que hay es muy bajo, salvo la indometacina, que lo hace en un 60 o un 70% de los casos. Es decir, la mayor parte de los antiinflamatorios se metabolizan y pocos se eliminan en forma inalterada, salvo la indometacina. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican en función a la vida media? Y acá ven dos cuadros. Lo de vida media corta, entendiendo por ello menos de 6 horas, y vida media larga, más de 10 horas. ¿Qué importancia tienen que ustedes sepan? Bueno, mira, la aspirina, el diclofenac, la indometacina, el ketoprofeno, etcétera, etcétera, tienen vida media corta. Por algo son útiles, ¿dónde? En los procesos inflamatorios agudos o en los procesos dolorosos agudos. Si uno tiene una enfermedad que es larga, de larga evolución, entonces, ¿qué se utilizan? Las drogas de vida media larga, como el meloxicam, que tiene 20 horas, el Celecoxib 11,5, el Eterocoxib 22 y las otras que están ahí de vida media larga. Entonces, esa es la importancia. Yo con que ustedes recuerden las 6, 7 que solamente se usan, estoy más que satisfecho. Aspirina, diclofenac, ibuprofeno, ketoprofeno, meloxicam, Eterocoxib, naproxeno, es fundamental que ustedes recuerden. Dos cosas que les digo para que ustedes entiendan, pero no acostumbro a preguntar esto. Pero es para que ustedes lo entiendan. Si la vida media es larga, la duración del efecto es más larga. Entonces el pico de acción suele ser más lento. Esto vale para las enfermedades crónicas. Si la dosis es alta, el pico de acción es más rápido. Por eso es que las drogas de vida media corta, el ibuprofeno, tienen una rápida acción. Entonces, siempre para el manejo del dolor crónico se prefieren los de vida media larga. Y eso que hace, mejora la adherencia al tratamiento. No se puede poner, no es racional que ustedes pongan aspirina, que tiene una vida media corta,
de 30 a 50 minutos a 1 hora para tratar una enfermedad como la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inmunitaria que dura por vida, o que utilicen hoy en día la aspirina para tratar un lupus. No, usan estas drogas para un dolor dentario, para el dolor del parto, para un traumatismo, es decir, y dejan los de vida media larga para las otras circunstancias. Muy bien. Este es un concepto importante. Los AINE como analgésicos se usan para dolor leve a moderado y se pueden asociar a los opiáceos como ya lo dijimos. Esto es lo que quiero que recuerden. Pregunta de examen, de taller, de presencialidad, de parcial, de final, de lo que sea, porque es lo que les sirve en la práctica a ustedes. Los analgésicos más potentes son el ketorolac y la dipirona. Y ustedes ven en estilo que ya creo que me van conociendo, en letra más chica, la aspirina y el paracetamol. Pero la pregunta es la siguiente: el ketorolac es muy útil. Se usa cuando en la analgesia postoperatoria. Cualquiera que se haya operado sabe que ha usado ketorolac en goteo habitualmente. ¿Cuánto? 48 horas. Más de 72 horas no, porque produce una toxicidad alta digestiva, una toxicidad alta renal y puede terminar un paciente con una úlcera o una hemorragia digestiva o un fallo renal o insuficiencia renal. Y la dipirona es muy bueno, pero ¿qué pasa con el analgésico? Tiene mucha toxicidad del tipo hematológico, como lo explico más adelante, pero eso es lo que hace de que la dipirona en muchos otros países no esté aceptado y de hecho que no se usa la dipirona. El AS, o sea, la aspirina o ácido acetil salicílico, es efectivo como analgésico. Lo que pasa es que la dosis es diferente. Les digo, si bien no pregunto dosis, pero les digo para que ustedes entiendan. La dosis como analgésico de la aspirina es de 4 gramos o de 6 gramos. Les recuerdo que una tableta de vallaspirina trae 500 miligramos. O sea, sería 2 comprimidos de vallaspirina cada 6 horas para dar 4 gramos. O 1 gramo 4 veces, cada 4 horas, que serían 6 gramos. Yo le digo que puede ser 1 día o 2 días que aguante un estómago de eso y después seguramente por la toxicidad no la va a aguantar más y damos otras drogas. En cambio, las dosis para acción analgésica son mucho menores. Opción antiagregante, como vamos a ver, son mucho menores. 1 miligramo kilo tiene una acción antiagregante. Es decir, si consideramos que una persona tiene 70 o 80 kilos, 70 o 80 miligramos de aspirina tienen efecto antiagregante y sirven para el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Y la aspirineta trae 100 miligramos. Por eso el médico dice toma una aspirineta, porque es una dosis suficiente. O la aspirina Preven, que trae 325. La acción analgésica es hasta, la acción antiagregante algunos consideran hasta 650 miligramos de aspirina. Más de 650 ya tiene acción analgésica. Entonces, no crean que porque toman una aspirineta les va a cefalea tensional, porque la dosis que toman en la aspirineta es una dosis antiagregante, no es una dosis analgésica. Rápidamente, como antitérmicos, les dije que actúan solamente cuando hay fiebre. Si ustedes toman un paracetamol, no les va a bajar la temperatura. ¿Cuáles son los antitérmicos más potentes? Por eso están rojas. La dipirona, el ácido acetil salicílico, los Coxib, seguido del paracetamol, el ácido mefenámico. El ácido mefenámico es el Ponstil comercialmente, no les debo decir, pero se lo dije, que está indicado mucho en la dismenorrea dolorosa para ciertas mujeres en los periodos premenstruales. El ibuprofeno también es un antitérmico muy importante y el naproxeno también lo es. Pero lo más importante siempre fue el anterior de la dipirona y los Coxib. Con respecto a la acción antiinflamatoria potente, la tiene la indometacina. Me detengo ahí. La indometacina es el antiinflamatorio más poderoso del grupo. Repito, la indometacina es el antiinflamatorio más potente, pero también es el más tóxico a nivel gástrico y a nivel renal, motivo por el cual uno lo usa siempre con precaución. El naproxeno que usamos los reumatólogos en las enfermedades reumáticas, lo usamos por la acción antiinflamatoria. El AS es un excelente, pero casi ya no se usa más porque, como les dije, la dosis es muy alta. Y de débil potencia antiinflamatoria son el ácido mefenámico, la dipirona, el ketorolac. Entonces, el ketorolac es un excelente analgésico,
pero muy pobre o débil antiinflamatorio. Se usa en el postoperatorio como analgésico, no disminuye la inflamación de una herida quirúrgica, ni la infección, ni nada por el estilo. ¿Está? Y para terminar, el paracetamol no tiene acción antiinflamatoria. Esto es importante, creo que es un concepto que me quedo más que suficiente si terminan la clase ya. Acá está en un recuadro especial lo que les dije de la acción antiagregante de la aspirina, que es irreversible y que tiene como particularidad que tiene la presencia de que la vida media es de aproximadamente 10 días y los otros AINES no tienen una acción irreversible. Bueno, me apuro porque estamos por terminar la clase. ¿Cuáles son las interacciones farmacológicas? Rápidamente, las interacciones farmacológicas son que aumenta el riesgo de las hemorragias de la heparina y de los anticoagulantes. Esto es importante que ustedes lo recuerden. Aumenta el riesgo de toxicidad que tiene de los aminoglucósidos y de otras drogas. Aumenta las concentraciones plasmáticas de la digoxina, por eso es que hay que tener cuidado del enfermo que tiene una insuficiencia cardíaca, porque aumenta la toxicidad y también que aumenta las concentraciones plasmáticas de la digoxina. Y el último efecto que es importante que sepan es que disminuye la acción de las drogas antihipertensivas. Siempre que den AINE con a un enfermo que tiene hipertensión arterial, deben controlar la presión arterial porque es común que el paciente no controle la presión con todos los riesgos que tiene. Y una pregunta que me gusta poner es que el alcohol, porque hay algunos que se hacen los chistosos y dicen, ¿puedo tomar con un vasito de cerveza? ¿Puedo tomar con un vasito de licor de vino? Bueno, el alcohol produce una potenciación de la toxicidad del paracetamol y de muchas otras drogas. Para ir terminando, las reacciones adversas son largas, pero yo no les puedo hablar de todo por una razón de tiempo. Entonces les voy a hablar de las principales reacciones. Bueno, esto se los paso de largo por razones de tiempo, les va a quedar en el video, la estrategia es algo práctico para el dolor que les puede servir para su práctica profesional, pero lo voy a pasar porque no voy a tener tiempo y voy a hablar de las reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, es importante que ustedes sepan la reacción adversa en la toxicidad digestiva. La otra reacción adversa es la nefrotoxicidad. La otra reacción adversa que tienen es fundamentalmente la hipersensibilidad, la posibilidad de producir alergias y las que son consideradas como hematológicas. Esas son las 4 más importantes que la vemos un poquito en detalle. En la siguiente voy a mostrarles a ustedes las reacciones gastrointestinales. Ya saben que son náuseas, eso es dispepsia, después viene la pirosis, que es la sensación de fuego que uno va desde la boca del estómago de ese paciente hacia la faringe, eso se llama pirosis. Después vemos la producción de gastritis, la producción fundamentalmente de todas las lesiones como son la hemorragia digestiva y la constipación de las diarreas. Pero la reacción adversa más importante, acá está un estómago con coágulos de sangre en la imagen figurada, que significa la hemorragia digestiva. Recuerden que la hemorragia digestiva es la más grave, recuerden que hay factores de riesgo para la hemorragia digestiva, como son la edad mayor de 65 años, los antecedentes de úlceras o de hemorragia digestiva previa, la asociación que tienen con otras drogas, corticoides, anticoagulantes, tabaco y alcohol. Por eso les dejo en amarillo, precaución, alerta de AINES con estas drogas. Y en verde, en la columna siguiente, la famotidina, el omeprazol y el misoprostol, que es fundamentalmente las 3 fármacos que se mezclan para contra la toxicidad del tubo digestivo. La famotidina es lo que reemplaza a la cimetidina, que fue retirada del mercado por muchas interacciones farmacológicas. Después vino la ranitidina y la famotidina. Un detalle, hay una presentación comercial que no me gusta darle, pero le puede servir, Taural. El Taural es la ranitidina, todos lo conocíamos. Hoy se llama Taural F. ¿Por qué? Porque ya no trae ranitidina, trae famotidina de 20 y 40 miligramos. El omeprazol es conocido por todos ustedes, no me detengo, y el misoprostol es una droga que a ustedes les sonará, a algunos de ustedes. Es una droga que se utiliza ¿para qué? Para inducir abortos.
porque es una droga que protege a las prostaglandinas. Entonces se utiliza y viene en asociación, el misoprostol viene en asociación con el diclofenac. Lo que pasa es que el misoprostol, ustedes van y miran, y va a decir comprimido vaginal por 20 y sale 7.000 pesos aproximadamente. Y el misoprostol con el diclofenac sale 12.000 pesos, los 20 comprimidos. Entonces es prohibitivo prácticamente, por eso prefiero que recuerden el omeprazol y la famotidina antes que el misoprostol, pero existe la asociación de diclofenac con misoprostol a un módico precio de 12.000. Las lesiones gastrointestinales en rojo está ahí, se deben a la inhibición de la COP1 en la mucosa digestiva y en las plaquetas. También a qué más, a que disminuye la prostaglandina E2, que disminuye tanto el moco como la producción de bicarbonato sanguínea con isquemia. Por eso es que los antiinflamatorios producen lo que ustedes ven ahí, que es la hemorragia digestiva, que es la complicación más grave que puede tener esta enfermedad. Con respecto a las lesiones gastrointestinales, los más tóxicos a nivel gastrointestinal están en rojo: piroxicam, ketorolac, aspirina, indometacina y diclofenac, y los menos tóxicos el paracetamol y el ibuprofeno. Por eso es que si tenés antecedentes, dale paracetamol, dale ibuprofeno. Es decir, en rojo que les queda a ustedes para la posteridad video, acuérdense que lo rojo es lo más peligroso. Lo menos tóxico, el color verde, es lo que pueden avanzar con esas cosas. La hepatotoxicidad de drogas, que es el paracetamol y el diclofenac. Y recuerden este concepto: tome este antiinflamatorio, total, no pasa nada. La automedicación de las drogas. Recuerden, si un antiinflamatorio no da algo de toxicidad gastrointestinal, prácticamente se considera que no es un antiinflamatorio. ¿Qué moraleja te deja? Y a veces me duele cuando pregunto en los exámenes cuáles son las reacciones tóxicas de los antiinflamatorios. Parece que no se acuerdan de la toxicidad digestiva. A nivel renal pueden ser agudas y crónicas. Las agudas, acá está en esta diapositiva, está aplicado la arteriola aferente, que es por donde entra. Los AINES, ¿qué hacen? Contraen la arteriola aferente. Entonces, si contraen, entra menos sangre, producen menos filtración, por lo tanto va a producir menos diuresis. A quienes quieran saber, SRA es sistema renina-angiotensina. La foto ya está vacía. A mí lo que me interesa es que se acuerden del AINE, no del sistema renina-angiotensina. Esto sería cómo actúa el enalapril, el lisinopril y los diuréticos, lo vemos más adelante, así que no se desesperen por eso. Que inhiben a las prostaglandinas y reducen la vasodilatación renal. Por eso que tienen riesgo de insuficiencia renal. ¿Cuándo? Cuando hay hipotensión, cuando hay hipovolemia, cuando hay insuficiencia cardíaca o enfermedad renal previa. Recuerden, los antiinflamatorios pueden producir estas lesiones. Con respecto a las lesiones renales crónicas, hay dos que terminan en una tercera, que es la insuficiencia renal. La primera es la nefritis intersticial aguda, donde se edematiza el intersticio, es decir, el espacio entre los túbulos. Esto es la parte que me interesa para que ustedes vean lo que va a venir en la próxima diapositiva: la corteza y la médula. Esto es la zona de la pirámide, ¿sí? Este es el vértice de la pirámide renal, que es lo que se llama la papila, que es lo que va a afectar, como vemos en la próxima diapositiva, a los antiinflamatorios. Y esta es la pelvis renal. Bueno, está en inglés, pero es fácil de traducirlo. En la siguiente vemos las lesiones renales crónicas, que son la necrosis papilar. Miren cómo termina un riñón con el uso antiinflamatorio en forma crónica. Y termina en una insuficiencia renal crónica, así de chiquito como ven en el curso. Entonces, los antiinflamatorios, tómenlo nomás. No. Y hay gente a quien le dice y se automedica y toma crónicamente. Bueno, podrá terminar a lo mejor con un riñón en estas condiciones. Rápidamente seguimos y vemos la otra. Los más tóxicos, ¿cuáles son? La indometacina, como ya les dije, el ketoprofeno, y los menos tóxicos, el ibupirat y el diclofenac. Por eso es que cuando tenés que dar antiinflamatorios, no esteroides, y usar el paracetamol, usar el ibuprofeno, usar el diclofenac antes que los otros que producen serias lesiones. La hipersensibilidad, bueno, es alteraciones en la piel, fotodermatitis, exantema, síndrome de Stevens-Johnson. Esto es importante que ustedes sepan, cuidado de enfermería. Cuando ustedes le dan un antiinflamatorio a un paciente, mírenle la piel.
porque el 5% tendrá reacciones adversas y eso se puede elevar hasta un 20% en algunos casos. Y recuerden que son muy frecuentes y que son la segunda causa de reacciones adversas a los medicamentos de polio. Entonces, cuando uno tiene hipersensibilidad, primero los antibióticos beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina, y después antiinflamatorios. Miren si será de importante. Y para terminar, las lesiones hematológicas tóxicas, vemos que produce anemia, que es la disminución de los glóbulos rojos, anemia hemolítica. ¿Cuántas veces ven estas equimosis en el paciente que toma antiinflamatorio y ustedes no saben qué es la equimosis porque produce una serie de alteraciones? Y recuerden una vez más la más tóxica, la indometacina, el diclofenac y la dipirona. Se cree que la dipirona produce una granulocitosis 1 cada 50.000 casos. Por eso es que en muchos países no existe. En nuestro país se da a más no poder en la guardia de los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusión les queda? Que los análisis de sangre, de hígado y de función renal son imprescindibles en un paciente que toma antiinflamatorios en forma prolongada. Entonces, siempre al paciente hágase un análisis para evitar esto. Las acciones cardiovasculares, que son las otras más importantes, fíjense esta diapositiva, les quiero mostrar que varias drogas producen. Esto no se conocía mucho hace muchos años. Los AINES producen cardiotoxicidad. ¿Y qué es lo que producen? Porque inhiben a la coenzima 2 en las células endoteliales. Las células endoteliales es lo que está dentro del vaso sanguíneo y en el músculo liso que está alrededor de los vasos sanguíneos. Favorecen la arteriosclerosis, favorecen la calcificación y favorecen que haya un infiltrado linfocitario. Y eso lo es independiente del nivel de colesterol. Por eso estas drogas son tóxicas y pueden predisponer a infartos, angina, a derrame cerebral o ictus, como también se lo denomina. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan a nivel cardiovascular. Y esta diapositiva que la voy a explicar después, seguramente con más tiempo, pero que básicamente tiene dos cosas: el riesgo gastrointestinal y el riesgo cardiovascular. Si un paciente tiene bajo riesgo gastrointestinal y bajo riesgo cardiovascular, uno puede usar un AINE no selectivo. Y fíjense acá abajo en el otro extremo, si un paciente tiene alto riesgo cardiovascular y alto riesgo gastrointestinal, hay que evitar los AINES, porque puede producir hemorragia digestiva, lo más grave, porque te puede producir un accidente cerebrovascular. Cuando el riesgo es alto, pero gastrointestinal, y esto no, el cardiovascular no es alto, se puede dar COP2 e inhibidor de la bomba de protones, omeprazol. Y así sucesivamente. Les va a quedar a ustedes los factores de riesgo, así que es fácilmente entendible eso después de lo que les he mencionado. Para terminar, ¿qué fue la vida de estos señores? ¿Y saben qué? La historia demostró que Hodgman era un químico brillante. A los 15 días después de sintetizar la aspirina, sintetizó la molécula de heroína y el laboratorio Bayer exportaba al mundo hasta 22 millones de toneladas en esa época, que era una grandiosidad. Pero rápidamente se descubrió después que la heroína producía dependencia y obviamente se dejó de sintetizar. Y este señor, Hodgman, con él pasa lo siguiente. Felix Hoffmann y Dresser. Felix Hoffmann se presenta a la oficina de patentes de Alemania en 1900, porque esto fue en 1899, y pidió que se le reconozca a él como autor de la síntesis de la aspirina. El contrato, ¿qué le dijeron a la oficina alemana? Estricto los alemanes dijeron: no señor, porque usted lo único que hizo fue modificar que ya había hecho casi la misma investigación. Hodgman, este señor, el contrato de Hodgman con Bayer estipulaba que él iba a cobrar de acuerdo a las ganancias de la patente. Él dijo: yo me aseguro la patente. Imagínense que creía que le iban a reconocer la aspirina y creía que le iban a reconocer la heroína. Bueno, ¿qué pasó con el señor Dresser? Dresser, el jefe, dijo que él iba a cobrar en función a lo que se vendía. Dresser se retiró millonario, dio clases en la facultad cuando el bocho, el que realmente siempre fue la mente brillante, fue este señor
de apellido Hoffman. Hoffman entró en una depresión, salió de Alemania, fue a Suiza, no se casó, vivió en la más austeridad, realmente terminó muy mal. Y este hombre realmente terminó millonario. Cuidado de enfermería, ya les vine diciendo, pero ¿cuál es la importancia de ustedes? La consulta. La consulta es fundamental en la enfermería porque implica la educación al paciente. Esto no son drogas inocuas, producen mucha toxicidad, como vimos, y es importante ustedes como enfermeros que den la dosis correcta, la vía de administración correcta, las reacciones adversas al medicamento y que hay peligro, por supuesto, de la automedicación. ¿Qué conclusiones le queda de esta clase? Los antiinflamatorios, dice, son como el vino, con los años solo quedan los buenos. Sigue la aspirina que apareció en el papiro de Eber 1536 a.C. hasta el 2021. Sigue el paracetamol que tiene 130 años a la actualidad. Sigue el ibuprofeno. Bueno, recuerden, porque son los menos tóxicos. Y la segunda conclusión, y con esto termino, es que es importante saber qué tipo de paciente tiene la enfermedad que tiene el paciente. ¿Qué quiere decir esta frase? Qué bueno, ¿qué tipo de paciente tiene la enfermedad? El paciente que está enfermo del tubo digestivo, el paciente tiene una toxicidad cardíaca, porque es fácil decir que yo le tengo que dar un analgésico, es fácil decir que yo tengo que dar un antipirético. Por eso es que es importante saber esto antes que la enfermedad que tiene el paciente para disminuir la toxicidad. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. Creo que va a quedar grabado y si no, les repetiré como es mi compromiso por Facebook. Y cuando hago tutorial, vayan y escuchan, porque tienen preguntas y tienen respuestas. Bueno, los dejo por la hora. Apenas tenga, me comunicaré con ustedes el tiempo de las notas y seguimos comunicación por Claro. Bye, bye. Chao, porque nos sacan del aire, dirían en la tele. ¿Alguna pregunta a alguien? Bueno, no hay tiempo porque son las 4, pero después cualquier cosa me hacen llegar. ¿Están? Bueno.